Capítulo 14 de la conquista del Perú, la rebelión de Gonzalo Pizarro. La relativa quietud que se logró tras la batalla de Chupas no tardó en quebrarse debido a los efectos de la aplicación de las leyes nuevas, que venían a sustituir las aprobadas en Burgos 3 décadas antes, y que fueron firmadas por el rey Carlos I en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542. El nuevo corpus legislativo prohibía la esclavitud de los indios incluso en los casos de guerra y de rebelión, así como su uso como porteadores. En adelante, esos trabajos debían ser remunerados. Gracias a las leyes nuevas, muchos esclavos indios fueron liberados, convirtiéndose en la mayoría de los casos en criados o naboríes, íntimamente relacionados con la esclavitud indígena. Las encomiendas, principal medio de vida de muchos de los conquistadores, quedaron limitadas. Las leyes nuevas terminaban con las encomiendas en segunda vida, es decir, con la posibilidad de que éstas, ganadas por mérito de conquista, pasasen a manos de un primer heredero. La pérdida de poder de los conquistadores, pero también de la Orden de la Merced, poseedora en numerosas encomiendas, unida a la llegada de nuevos españoles y a la existencia de señoríos indígenas en los que también se cometían abusos sobre los que de pleno derecho eran vasallos del rey, crearon las condiciones perfectas para que estallara el conflicto. El 3 de agosto de 1542, regresado de su desastrosa expedición al país de la canela, Gonzalo Pizarro ya estaba en Tumebamba. Allí el trujillano supo del asesinato de su hermano y de la llegada del licenciado Cristóbal Vaca de Castro, que no reconoció su título de gobernador de Quito. Aunque su poder político había disminuido, el hermanastro del marqués mantenía el prestigio que le daba haber participado en la conquista del Perú. Afectado por la nueva legislación, Gonzalo Pizarro se convirtió en un símbolo para todos aquellos que veían cómo sus encomiendas se extinguían con sus vidas al no poderlas dar en herencia a sus esposas o hijos. Con la muerte de sus propietarios, las encomiendas debían retornar a la corona. Ese era el principal efecto que para los conquistadores tenía el nuevo cuerpo legal. En este contexto, Gonzalo Pizarro, que no había luchado en la batalla de Chupas por deseo del nuevo gobernador, se convirtió en el receptor de la queja de los descontentos. Informado de ello, Vaca de Castro reclamó su presencia en Cuzco, donde no faltaron voces pidiendo al gobernador que ajusticiara a quien, como así ocurrió, se podía convertir en una grave amenaza para el precario orden alcanzado. Haciendo oídos sordos a aquellos ruegos, Vaca de Castro confirmó las encomiendas que Gonzalo Pizarro tenía en Charcas y en La Plata. El gobernador confiaba en que las grandes rentas que éstas daban al trujillano templaran su ánimo. Las leyes nuevas sentaron las bases de lo que llegaría a ser el virreinato del Perú. El escogido para implantar el nuevo orden fue Blasco Núñez Vela, nombrado virrey el 1 de marzo de 1543. En apoyo de su tarea gubernativa se creó la Audiencia de Lima, formada por 4 oidores, los licenciados Diego Vázquez de Cepeda, Juan Álvarez, Pedro Ortiz de Zárate y el doctor Juan Lisón de Tejada, a los que se sumó Agustín de Zárate, contador del Perú y de tierra firme y autor de la historia del descubrimiento y conquista del Perú, que venimos empleando en esta obra. Todos ellos, además de dar cumplimiento a las leyes nuevas, debían indagar acerca de lo ocurrido en Perú. Núñez Vela, que había visitado las Indias en 1539 como capitán general de la Armada, se embarcó en Sanlúcar el 3 de noviembre de 1543. En enero de 1544 desembarcó en Nombre de Dios. En Panamá dio las primeras muestras de su severo carácter al ordenar, contra la opinión de la audiencia que le reclamaba prudencia en la aplicación de las leyes, la liberación de 300 indios del Perú. Núñez Vela entró en el Perú por Tumbes, lugar al que Vaca de Castro envió a su mayordomo Jerónimo de la Serna para recibirlo. Desde allí fue a Lima, liberando esclavos indios y pregonando las nuevas ordenanzas a su paso. El virrey entró en Los Reyes bajo palio. Después de dirigirse a la iglesia, quedó en su posada. Días más tarde llegaron los oidores, que traían el sello real, cuya entrada en la ciudad, pues se trataba de una institución ligada al soberano, también se hizo con solemnidad. Instalado en Lima, el virrey escuchó las muchas súplicas que se le hicieron para que aplazara la aplicación de las leyes hasta que el rey tuviera conocimiento de la realidad del Perú y de los españoles que allí estaban. El malestar que el virrey halló en Lima no era una novedad.
Durante su viaje, al pasar por el tambo de la Barranca, cerca de Trujillo, vio el mensaje que en sus paredes había dejado una mano anónima. El que me viniera a quitar mi hacienda, mire por sí que podrá ser que pierda la vida. Zárate dio esta versión de la pintada: a quien me viniera a echar de mi casa y hacienda, procuraré de echarle del mundo. Una vez en la ciudad de los Reyes, Vaca de Castro mandó traer a Antonio del Solar, dueño de la provincia de Huaraz. Este, aunque negó haber hecho la pintada, no mostró acatamiento al virrey, que lo mandó a encarcelar y a punto estuvo de ahorcarlo. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro, asentado en Charcas, recibía cartas en las que se le pedía que liderase la causa de los afectados por la nueva situación. Cuando don Gonzalo entró en Cuzco, encontró el apoyo de muchos de sus vecinos. Gracias a su nombramiento como capitán general, cargo que teóricamente debía servir para defender la ciudad de un posible ataque de Manco Inca, el extremeño comenzó a reclutar soldados y a proveerse de armas, pólvora y caballos. El rumor de que el virrey pretendía cortarle la cabeza sirvió para cohesionar a un heterogéneo colectivo formado por conquistadores, encomenderos, soldados de fortuna y gentes que aspiraban a cambiar su suerte. Obtenida la capitanía, Gonzalo Pizarro fue nombrado procurador general y justicia mayor, aglutinando en su persona todo el poder de la antigua ciudad imperial inca, de la que fueron saliendo los desafectos, entre ellos Gabriel de Rojas y Garcilaso de la Vega, a su causa. Con Cuzco en su poder, Pizarro pidió a Francisco de Carvajal, que estaba en Arequipa, que acudiera a su lado. Su destacada participación en Chupas suponía un gran reclamo para reclutar soldados. Aunque en marzo los cabildos habían escogido a Carvajal para que viajara a la corte y defendiera sus intereses, la falta de barcos le hizo permanecer en el Perú. Con Carvajal en Cuzco se comenzó a estructurar el ejército. Alonso de Toro fue nombrado maestre de campo y Antonio Altamirano alférez. Las capitanías de infantería fueron para Diego de Gumiel y Juan Vélez de Guevara, mientras que las de arquebuceros se les dio a Pero Cermeño, la de artillería Hernando de Bachicao y la de caballería Pedro de Portocarrero. En Lima, el virrey había encarcelado a Vaca de Castro y se había ganado la animadversión de parte de su cabildo por la dureza de su carácter. Las noticias de lo que ocurría en Cuzco, sin embargo, le hicieron reconsiderar su actitud. Pese a ello, la rebelión era ya imparable. Gonzalo Pizarro, que había tomado dinero de la caja de su majestad para pagar a la soldadesca, también se apoderó de las 20 piezas de artillería que habían pertenecido al Magro el Mozo y que se guardaban en Huamanga. Con 500.000 de españoles y 20.000 indios, 6.000 de los cuales hubieron de cargar con la artillería y la munición, salió de Cuzco y se dirigió al valle de Jaquijahuana. Por el camino, algunos caciques fueron torturados para obligarles a entregar indias. Cerca de Huamanga, a las huestes de Pizarro se unió Pedro de Puelles con 40 jinetes y 20 arcabuceros. Conocedor del avance de Gonzalo Pizarro, el virrey comenzó a concentrar tropas hasta alcanzar el 500.000 de soldados. Para engrosar su ejército, empleó el dinero recaudado por Vaca de Castro. Aquella plata sirvió tanto para el enriquecimiento de algunos como para la ruina de otros, que perdieron grandes sumas en el juego. Al frente de la tropa realista que había alcanzado en Lima la cifra de 720 hombres, con Juan de Aguirre como sargento mayor, quedaron Alonso de Montemayor y Diego Álvarez de Cueto al mando de la caballería, Diego de Urbina como capitán de arcabuceros y Pablo de Meneses, Martín de Robles y Juan Velázquez Núñez Vela, hermano del virrey, que fueron nombrados capitanes de infantería. Ante la falta de armas se fabricaron picas y arcabuces para los que se fundió una campana. La convulsa situación que se vivía en el Perú propició un gran número de traiciones y cambios de bando que acarrearon muchas muertes. Aprovechando la tensión existente entre las facciones pizarrista y realista, Marco Inca, en cuyas huestes figuraban algunos elementos almagristas que habían huido tras la derrota en Chupas, reapareció. Con Cuzco prácticamente desguarnecida tras la salida del ejército de Gonzalo Pizarro, el Inca envió a sus guerreros a tomar la ciudad. Dentro, el capitán Maldonado organizó una defensa para la cual convocó a todos los vecinos. Cieza de León interpretó aquel ataque como un intento por parte de Manco Inca de congraciarse con Núñez Vela, hipótesis que no pudo verificarse, pues el emperador fue apuñalado por un almagrista. Diego Méndez de Sotomayor Gómara aseguró que el asesino fue el almagrista Gómez Pérez durante una partida de pelota, que probablemente buscaba el favor de Gonzalo Pizarro. Mientras Cuzco quedaba asegurado en su retaguardia, Pizarro llegó a la llanura de Chupas. Allí Francisco de Carvajal le hizo una descripción de la batalla. Temeroso de nuevas traiciones,
Cuando el virrey tuvo noticia de la llegada a Lima de unas cartas cifradas enviadas por el licenciado Benito de Carvajal a su hermano, el factor Illán Suárez de Carvajal, mandó llamar a este, que leyó el contenido de la misiva. En ella se detallaban la gente y las armas que traía Pizarro. El licenciado además aseguraba que iría a servir al virrey en cuanto pudiera escabullirse la vigilancia de los rebeldes. Pese a ello, cuando Núñez Vela supo que algunos soldados, entre ellos los sobrinos de Suárez de Carvajal, habían salido de Lima para unirse a las huestes de Pizarro, montó en cólera y llamó a mandar al factor, que se exculpó de aquella fuga. Sin poder dominarse, el virrey, que acusó a Suárez de traidor, lo acuchilló con una daga antes de que sus criados lo remataran. Unos negros lo sacaron de la casa y lo llevaron a enterrar secretamente, pues por su prestigio su muerte podía encender aún más los ánimos de los limeños. Aquel injustificado crimen hizo ganar adeptos a la causa pizarrista, circunstancia que llevó al virrey a modificar su estrategia. A pesar de que la ciudad ya había sido fortificada, en lugar de esperar allá Pizarro, decidió moverse a Trujillo, dejando despoblada Lima y llevando a los ancianos y a las mujeres por mar, mientras los soldados se desplazaban por tierra. Así pues, ordenó meter en uno de los barcos que tenía en el puerto a los hijos de Francisco Pizarro y a Vaca de Castro. Al conocer las intenciones del virrey, los oidores les recordaron que las órdenes del rey les obligaban a residir en la sede de la audiencia, es decir, en Lima. Por ello, no abandonarían la ciudad hasta ver un mandamiento contrario. Núñez Vela decidió entonces salir de los reyes con el sello real. En su ausencia, los oidores se convertirían en simples vecinos. Cuando los oidores supieron de sus intenciones, retuvieron el sello y se reunieron en casa del licenciado Cepeda. Allí redactaron un requerimiento para que el rey sacase de la mar a los hijos del marqués. También acordaron que si Núñez Vela trataba de forzar la salida de los vecinos, se les unieran. En una ciudad envuelta en intrigas, el virrey tuvo inmediato conocimiento de todo aquello. Esa misma noche, Núñez Vela mandó dar el toque de alarma por la ciudad. A su casa acudieron Meneses, Serna y su hermano Velázquez Núñez. También Francisco Luis de Alcántara con la caballería, hasta alcanzar un total de 400 españoles. Pese a contar con una fuerza inicialmente inferior, las filas de los oidores se comenzaron a nutrir de nuevos hombres. La cantidad de soldados no fue, sin embargo, determinante. Tal y como contó Gómara, no hubo sangre y sí pocas ganas de pelear. De hecho, algunos combatieron con las picas y arcabuces hacia atrás, mientras otros hacían burlas. En medio de ellas, Martín de Robles entró a la casa del virrey y abrió sus puertas. Viéndose perdido, Blasco Núñez se entregó a sus asaltantes, que gritaban viva al rey, mientras era conducido un criado de Illán llamado Pavarde. Un criado de Illán Suárez llamado Pavarde intentó matarlo de un arcabuzazo. Sin embargo, la mecha no le prendió. El 18 de septiembre de 1544, el virrey quedó preso en la casa del licenciado Diego Vázquez de Cepeda. Fuertemente custodiado, el virrey fue conducido al puerto. Allí, Diego Álvarez de Cueto, general de la Armada y cuñado de Núñez Vela, trató de impedir que embarcara, investido de su autoridad, pero sobre todo del poder que le daba tener al virrey en sus manos. Los oidores exigieron la entrega de los barcos y la liberación de los hijos de Francisco Pizarro y de don Antonio Rivera, que lo tenían a su cargo. Entregados estos, la comitiva entró de nuevo en la ciudad, llevando al virrey. Aprovechando la relativa quietud del momento, la armada, a la que se incorporó Velázquez Núñez, decidió andar por la costa a la espera de una provisión que aclarara lo que se debía hacer. Ante la falta de marineros suficientes para gobernar, las 10 naves se quemaron, las 4 más pequeñas. Las 6 restantes se hicieron a la vela y llegaron al puerto de Guaura, al sur de los Reyes. En ellas iba Vaca de Castro sumando división a división. Lima había visto como primero muchos de sus vecinos habían huido a Cuzco, después los restantes se habían echado en brazos de los oidores, y finalmente como la flota se había convertido en una suerte de facción autónoma. Para terminar con esta situación, los oidores enviaron gente por mar y por tierra para tomar los navíos. La misión fue dada a Diego García de Alfaro, que embarcó en 2 naves con 30 arcabuceros. En su apoyo, Juan de Mendoza y Ventura Beltrán caminaron por tierra con un puñado de soldados. Tras un intercambio de disparos entre un batel de la Armada y el barco de Diego García, Velázquez Núñez se entregó. Con el hermano del virrey en sus manos, García exigió la entrega de la flota.
De lo contrario, tanto el prisionero como el virrey serían ejecutados. Pese a las reticencias de Zurbano, que se hizo a la vela y puso rumbo a tierra firme, Cueto accedió. Antes de la llegada a Lima de la noticia de la captura de la Armada, Núñez Vela fue conducido a una isla situada a 2 leguas del puerto para asegurar su vida. Cuando la flota llegó, el licenciado Álvarez, arrepentido por sus actos, entregó al virrey el nativo en el que se le rescató de la isla. Protegido por una decena de soldados, Núñez Vela partió por fin a Trujillo. Entretanto, el resto de oidores enviaron a Gonzalo Pizarro una provisión real en la que se suspendía la aplicación de las leyes nuevas. Por tal motivo, le pedían que deshiciera su ejército y le autorizaban a ir a Lima acompañado de 20 caballeros. Los encargados de llevar aquel documento fueron Agustín de Zárate y don Antonio de Rivera. Decidido a continuar con su ofensiva, temeroso de que si se conocía el contenido del documento su gente le abandonaría, don Gonzalo envió al capitán Jerónimo de Villegas a interceptar a los mensajeros. Así ocurrió. Ambos quedaron presos de Pizarro. Una vez liberado, Zárate regresó a Lima, a cuyos oidores trasladó la exigencia del conquistador ser nombrado gobernador del Perú. Mientras en la ciudad se deliberaba, Gonzalo Pizarro llegó a 1/4 de legua de ella. Allí alzó su campamento desde el que mandó capturar a muchos de los que se le habían pasado desde Cuzco. Entre ellos estaban Gabriel de Rojas y Garcilaso de la Vega, que quedaron en la prisión pública de una ciudad ya sin soldados. Un día después, algunos capitanes apremiaron a los oidores para que redactaran lo exigido. De lo contrario, la ciudad sería arrasada a sangre y fuego. Ante las evasivas de los letrados que se escudaban en su incapacidad para redactar un documento de ese tipo, Carvajal sacó de la cárcel a Pedro del Barco, Machín de Florencia y Juan de Saavedra y los ahorcó. Entre burlas, el maestre de campo dio a escoger a Pedro del Barco la rama de la que sería colgado. Para evitar nuevas muertes, los oidores elaboraron una provisión por la que se le daba la gobernación de la tierra hasta que su majestad dispusiese otra cosa. Con el documento en sus manos, Gonzalo Pizarro entró en la ciudad en orden de combate. 3 estandartes con las armas de su compañía, que eran las reales, las de Cuzco y las del propio Gonzalo Pizarro, formaron parte del jubiloso desfile ocurrido el 28 de octubre de 1544. En Lima, la controversia sobre cómo actuar seguía viva. Frente a quienes pedían enviar de inmediato procuradores a España para contar lo ocurrido, otros preferían esperar a que el rey, ante la falta de llegada de dineros, se interesara por las cosas del Perú. No faltaban quienes se lamentaban de no haber apresado a los oidores, forzándoles a ir a informar a su majestad de la prisión del virrey. Sea como fuere, se decidió enviar a España al doctor Tejada con cuya partida quedaba disuelta la audiencia, y a Francisco Maldonado, encargado de llevar unas cartas de Gonzalo Pizarro. El barco escogido fue el mismo en el que permanecía Vaca de Castro, que al saberlo sobornó a los marineros y se hizo a la vela. En su persecución partió Hernando de Bachicao, con el que iban los procuradores. Yendo por la costa, Bachicao supo que el virrey estaba en el puerto de Tumbes. Creyendo que quien venía era Gonzalo Pizarro, huyó a Quito. Una vez en Panamá, Bachicao, que actuó con gran crueldad, buscó sin éxito a Vaca de Castro. Durante la travesía, Tejada murió. Vaca de Castro quedó en las Azores y, previo paso por Lisboa, llegó a la corte. Allí el Consejo de Indias ordenó que fuera detenido en su casa, desde donde se le trasladó a la fortaleza de Arévalo, en la que permaneció 5 años antes de su paso a una casa en Simancas para terminar en la cárcel de Pinto, acusado de haberse apropiado del dinero de la Hacienda Real. Logró su absolución en 1556. Muerto Tejada, Francisco Maldonado y Diego Álvarez Cueto fueron a Alemania para llevar los documentos a su majestad. Instalado en Quito con una fuerza de 150 hombres, el virrey esperó la llegada de noticias desde la corte. Gracias a unos soldados que se fugaron de Lima, Núñez Vela supo que bajo la aparente calma latía el descontento de muchos. Aquellas noticias abrían la posibilidad de un contragolpe, pues la compañía del licenciado Álvarez le permitía restaurar la audiencia. Así pues, con un nuevo sello real, las firmas de Núñez Vela y de Álvarez comenzaron a aparecer al pie de una serie de documentos. De este modo, en el Perú convivieron 2 audiencias que añadieron más confusión a aquella tierra. En San Miguel, Núñez Vela aumentó el número de sus partidarios. En aquel cruce de caminos comenzó a armar a su futuro ejército, hecho del que tuvo puntual conocimiento Pizarro. De hecho, sus informadores, los capitanes Gonzalo Díaz de
de Pinera y Jerónimo de Villegas degollaron al capitán Juan de Pereira, que el virrey había enviado a la provincia de los Chapapollas para reclutar más gente. Como venganza por esta muerte, Núñez Vela salió de San Miguel y obligó a huir a los pizarristas. Mientras Villegas consiguió entrar en Trujillo, Díaz lo hizo en territorio de unos indios de guerra que acabaron con su vida. Aquella escaramuza, unida a la continua llegada a Tumbes de españoles, caballos y recursos que Núñez Vela acaparaba, alertó a don Gonzalo, también temeroso de que al puerto pudiera llegar aquel despacho favorable al virrey. Decidido a terminar con Núñez Vela, mandó sus caballos a Trujillo por mar a bordo de un barco que había venido de Arequipa. Envió armas y munición. En él también viajaba el licenciado Cepeda, que llevó consigo el sello real, dejando como teniente de gobernación de la ciudad de los Reyes a Lorenzo de Aldana. Reagrupadas las fuerzas pizarristas, el número de hombres ascendió a 600, muchos de ellos en contraste con los inexpertos soldados del virrey, veteranos de guerra. El equilibrio entre ambos ejércitos lo rompía a favor de Pizarro el número y calidad de las armas de fuego. Cuando el virrey supo de la cercanía de sus oponentes, salió hacia Cajas con la intención de acometer a los pizarristas. Su partida se convirtió, sin embargo, en una larga huida por lugares ásperos en los que apenas obtenía el alimento que luego faltaría a su perseguidor. Gonzalo Pizarro, que siguió enviando cartas incluso a alguno de los capitanes de don Blasco para que acabasen con su vida, aunque en ocasiones los corredores de ambas facciones llegaron a verse, el ritmo de la persecución se atenuó en Ayabaca, después de que alguno de los receptores de las misivas respondiera prometiendo matar o llevar preso al virrey, cuyos hombres dormían vestidos, teniendo a los caballos cogidos del cabestro por miedo a un ataque. A lo largo de la travesía, algunos soldados del virrey quedaron rezagados y se unieron a don Gonzalo, que no los quiso incorporar a su hueste por desconfianza y por no aumentar el número de bocas que debía mantener. Quien se le unió cerca de Quito fue el capitán Bachicao, que regresó de tierra firme con 350 hombres y abundante artillería. Aunque las fuerzas de Gonzalo Pizarro superaban los 800 soldados, para cuya paga saqueó los quintos de su majestad e incluso las cajas de difuntos, el virrey, que terminó por refugiarse en la villa del Pasto dentro de la gobernación de Benalcázar, no pudo ser alcanzado. De regreso a Quito, Gonzalo Pizarro exhibió su soberbia hablando públicamente mal del rey, del que no dudaba que por decisión propia o por la fuerza de los hechos le acabaría otorgando la gobernación del Perú. Eufórico, Pizarro se entregó a toda suerte de excesos en la ciudad, donde mandó al soldado húngaro Vicencio Pablo matar a un vecino para gozar libremente de su esposa. El Consejo de Indias se encargó tiempo más tarde de ordenar ejecutar por ahorcamiento al asesino. Pronto el pulso entre ambas facciones se extendió por todo el Perú. En la provincia de Charcas, los excesos de Francisco de Almendras, enviado a la Villa de Plata por Gonzalo Pizarro, obtuvieron la respuesta del hombre más rico de aquella tierra, Diego Centeno, que anteriormente había acompañado al propio don González en su viaje de Cuzco a Lima. En torno a Centeno fueron creciendo las adhesiones a la causa realista hasta el punto de que un domingo, junto a algunos notables de la villa, fue a buscar a Almendras, al que acuchilló antes de ser juzgado y condenado a muerte por traidor. Francisco de Almendras fue decapitado en la plaza pública, lugar en el que se alzó la bandera de su majestad. Desaparecido el traidor, Centeno envió a Lope Mendoza a las minas de Porco y Arequipa para prender a Pedro de Fuentes, hombre de Gonzalo Pizarro. Aunque Fuentes ya se había ido, Mendoza regresó con gente, caballos, armas y dinero. En La Plata, Centeno pudo disponer de 250 hombres de guerra. Cuando en Cuzco se tuvo noticia de aquellos hechos, Alonso de Toro, teniente de gobernador de la ciudad, comenzó a agitar a los vecinos contra Centeno, del que dijo que únicamente le movía su particular interés, no el de su majestad. Bajo ese argumento y el recordatorio de que a todos les afectarían las ordenanzas a las que se oponía Gonzalo Pizarro, comenzó a concentrar hombres, algunos de los cuales se sumaron temerosos de que don Alonso, individuo áspero y desabrido y mal acondicionado y aún demasiado súbito, según Zárate, cometiera con ellos las violencias que ya habían sufrido otros. De hecho, Toro juró públicamente ahorcar a quien rehusarse unirse, bien con armas, bien con dineros, a su fuerza, que alcanzó los 300 efectivos con los que se asentó en Urcos. Así dieron comienzo una serie de movimientos
protagonizados por las huestes de Toro y las de Centeno, que iba bien provisto de alimentos, cargados en llamas y que contaban con el apoyo de los principales curacas de aquella tierra. La persecución llegó hasta la misma La Plata, a la que entró Alonso de Toro. Viendo aquel lugar tan desasistido, decidió regresar a Cuzco, dejando una guarnición de 30 jinetes al mando del capitán Alonso de Mendoza por si Centeno reaparecía. Durante su vuelta, Toro fue atacado por Lope de Mendoza, que le tomó caballos y hombres. Algunos de ellos, por ser amigos notorios de Alonso de Toro, fueron ahorcados. Lo ocurrido en la villa de La Plata tuvo su réplica en Lima. Allí muchos comenzaron a pensar en unirse a Centeno, cuya figura crecía hasta casi eclipsar a la del virrey, que se había retirado a la provincia de Popayán y del que se creía que podía irse a España o al menos a tierra firme. En vista de todo aquello, ante la inacción de Lorenzo de Aldana en Lima, Gonzalo Pizarro decidió terminar con el poder de Diego Centeno. El encargado de tan importante misión fue Francisco de Carvajal, del que por su protagonismo que adquirirá en adelante es obligado a ofrecer un retrato, concretamente el realizado por Agustín de Zárate. Era de 80 años, según él decía. Era hombre de mediana estatura, muy grueso y colorado, diestro en las cosas de la guerra por el grande uso que de ella tenía. Fue mayor sufridor de trabajo que requería su edad, porque a maravilla no se quitaba las armas de día ni de noche, y cuando era necesario tampoco se acostaba ni dormía más de cuanto recostada a una silla se le cansaba la mano en que arrimaba la cabeza. Fue muy amigo del vino, tanto que cuando no hallaba de lo de Castilla, bebía de aquel brebaje de los indios más que ningún otro español que se haya visto. Fue muy cruel de condición, mató mucha gente por causas muy livianas y algunos sin ninguna culpa, salvo por parecerle que convenía así para la conservación de la disciplina militar, y a los que mataba era sin tener de ellos ninguna piedad, antes diciéndoles donaires y cosas de burla y mostrándose con ellos muy bien criado y cometido, en forma de irrisión o de escarnio. Fue muy mal cristiano y así lo mostraba de obra y de palabra. Era muy codicioso y robó las haciendas a muchos, tanto que poniéndolas en estrecho de muerte, los rescataba las vidas y así acabó la suya tan miserablemente y sin esperanza de su salvación, como adelante se dirá. Francisco de Carvajal salió de Quito con una veintena de soldados con los que llegó a San Miguel, donde fue bien recibido por sus regidores, a los que encerró y amenazó con arrasar el pueblo. Después de dar garrote a uno de ellos y desterrar al resto por haber colaborado con el virrey, Carvajal pasó a Trujillo para purgar a los realistas. Su principal objetivo era matar al hidalgo abulense Melchor Verdugo, a quien Francisco Pizarro, en remuneración por sus servicios durante la conquista, había depositado una serie de curacas con todos sus indios con la condición de instruirle, junto con sus mujeres e hijos, en el servicio de su majestad y en la fe católica. Verdugo, persona de honra, según se dijo en la cédula que le otorgó sus poderes, accedió en 1535 a una gran encomienda rica en plata que Vaca de Castro dividió para dar parte de ella al gonzalista Hernando Alvarado. Una década después, Verdugo, joven conquistador del Perú, devenido en cruel encomendero, hubo de retraerse en sus tierras en la provincia de Cajamarca para quedar fuera del alcance homicida del pizarrista Carvajal, que siguió su camino hacia los reyes, recogiendo gentes y robando las cajas del rey e incluso las de los difuntos. Carvajal llegó a Lima con 200 hombres y una gran suma de dinero. Desde allí se dirigió a la villa de Huamanga, mientras a su espalda estallaba un motín en el que estuvo involucrado Velázquez Núñez. Según se averiguó mediante tortura, los conjurados habían acordado con Pedro Manjares, vecino de Charcas, matar a Lorenzo de Aldana y al alcalde Pedro Martín. Asesinados estos, la ciudad se alzaría por el rey y se uniría a las tropas de Centeno, que se hallaban acantonadas en la provincia de Casabindo. La noticia de que Alonso del Toro iba sobre Centeno hizo retroceder a Carvajal a Lima, de donde le llegaban quejas por la tibieza de Aldana. Una vez allí, hizo bendecir sus banderas, en las que incluyó el lema «El felicísimo ejército de la libertad contra el tirano Diego Centeno». Fin del capítulo 14.